y cuando oro, es que soy tú y es tu poder y fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Aleluya, Él es el Rey, Señor. Él es el Rey. Gracias. Con autoridad. Gracias, Señor. Tu reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén, aleluya. Tú eres digno, eres el Gracias, Rey, Dios. Señor de señores, Sí, Señor. Y solamente a ti te cantaremos. Solamente a ti, Señor, nos rendimos. Gracias, Queremos gracias, ese Dios. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad y por tu amor. Cuando pienso en tu amor Aleluya. y en tu fidelidad, Amén. no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, Sigue, Señor. Gracias, Dios. asombro de ti por todo lo que haces, Señor. Y no me quiero conformar. Gracias, Señor. Gracias, Dios. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir.
ti te pertenece. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Por mi vida quiero adorar todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido, te doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Por mi vida quiero Queremos entregarte nuestra vida, todo lo Señor, que tengo, porque te pertenece a ti. Todo es tuyo, Señor. Que estamos agradecidos. que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Nosotros, Señor Jesús. Gracias, Nuestros Dios, corazones. porque hasta aquí nos has traído, Dios. Gracias, Dios, porque ha sido tu mano, Dios, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por sostenernos. Quiero habitar Gracias, Dios. en tu intimidad, Gracias, Señor. Gracias, Dios. donde sé que te voy a encontrar. Gracias, Señor. Quiero habitar en tu intimidad, Aleluya. Gracias, Dios. donde sé que te voy a encontrar. Gracias, Señor. Así es. Que tu presencia conmigo no va. Yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar. Gracias, Dios. No voy a llegar. Presencia, Señor. Gracias, Señor. Tu presencia Gracias por acompañarnos. Dios. Gracias, Señor, por sostenernos, Dios, hasta el día de hoy, Padre. Toda la alabanza se Señor. Gracias, Dios. no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar. No voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar. No voy a llegar. Nombre, Dios. Hasta que tu Gloria a tu nombre, Señor. Extiende tus hasta que reinos, tu Dios. gloria inunde mi interior, hasta que tu promesa se cumpla, Y Señor. no me voy. Gracias, Señor. Hasta que suceda, Ven con tu gloria, hasta Señor. que tu gloria Oh, sosténnos, Señor. inunde mi interior. Gracias, Queremos Dios. ir a tu lugar, Señor. Amén, No Señor. queremos Gracias. estar en otra parte, sino en tu presencia, Señor. Solo queremos estar contigo. Solo queremos estar contigo en un momento, Señor. Porque tú nos has traído la vida y la verdad, Señor. Y si tu presencia conmigo no va, Gracias, Dios. Gracias, Dios. yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Gracias, Dios. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Tú Dios. eres bueno, Señor. Amén. Jesucristo. Gracias, Señor. Tú eres bueno, mi Dios. Gracias. Alabado Porque seas, nos Señor. cuidas día con día, Señor. Bendito seas, mi Porque Dios. hasta aquí, hasta el día de hoy, Gracias, Señor, tú Dios. nos has rescatado. Amén. Tu misericordia nos ha alcanzado, Dios. Nos ha guardado. Gracias, Dios. Señor. Tú estás ahí en todo momento, Señor. Gracias, Señor. Tú estás presente. Gracias, Dios. Siempre, Señor, estás con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos de todo peligro, de todo mal. Tú estás ahí, Señor. Aunque fallamos, Señor,
Tú estás presente en nuestra vida, dándonos amor, Señor. Gracias, Señor Jesús, por esta bello. Gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, te alabamos, Señor. Gracias. Y bueno, hermanos, pues el día de hoy vamos a continuar nuestro estudio, que no está lejos de lo que es la Navidad tampoco. Hoy vamos a aprender algo importante. La próxima semana estaremos tocando algo más relativo a esta fecha, ya que pasemos el 24. Pero hoy quería continuar con este estudio porque la palabra que vamos a ver el día de hoy es algo muy importante y necesario para todos nosotros. Así que la semana pasada aprendimos algo muy importante, que Jesús fue impulsado por el mismo Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Y decíamos que este impulso no se refería a que Jesucristo hubiera puesto algún tipo de resistencia para ir allá, sino a que Jesucristo iba guiado, iba en el poder, iba lleno del Espíritu de Dios, hermanos, iba en el gobierno, bajo sujeción del Espíritu Santo hacia el desierto. Decía la palabra, 40 días de ayuno. Tuvo hambre también y era tentado ¿por quién? Por Satanás. Amén. Bueno, pues pese a todas estas dificultades, Jesucristo se mantuvo, escúchalo bien, firme ante todas ellas y pudo salir victorioso de cada una. ¿Sabes por qué? Gracias a ¿qué? A que iba lleno de su Espíritu Santo. Amén. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Esa llenura de la cual hablamos es algo que nosotros también tenemos que procurar en nuestras vidas. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura solamente puede darse a través, decíamos, de la oración, a través de la práctica del ayuno, porque el ayuno, hermanos, nos pone igual en un nivel espiritual, o nos da esa sensibilidad de saber que dependemos completamente de Dios. Pero también, y sobre todas las cosas, con su palabra, relacionándonos con Dios. Bueno, en los versículos que vamos a estudiar el día de hoy, que son en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, Marcos nos provee un resumen del ministerio del Señor Jesús en la región de Galilea. Amén. Para luego presentarnos a sus primeros discípulos. Y esto lo vamos a ver en los versículos del 16 al 20, pero que vamos a ver en una enseñanza posterior a la que vamos a ver hoy. Hoy vamos a abrir Marcos, abre tu Biblia y vamos a ponerlo en la pantalla. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, donde nos vamos a centrar. Y cuando tú lo tengas, me lo haces saber para dar comienzo a la lectura. Amén. Qué rápido, muy bien, gloria a Dios. Bueno, esta porción de la escritura tiene un título que dice Jesús principia su ministerio. Y yo no quiero que pierdas de vista esto, porque esto es importante también. Jesús inicia su ministerio. Sígueme pues en la lectura y dice, versículo 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué vino haciendo Jesús a Galilea? Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Amén, iglesia. Esta es palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos de nuestro Dios y dar continuidad a nuestro estudio. Padre, hoy ponemos en tus manos, Señor, la enseñanza del día de hoy. Sé tú, Señor, hablando a nuestros corazones, sé tú hablando a nuestras vidas, edificando nuestras vidas a través de tu palabra, Dios. Y que no sean ideas del hombre, Dios, sino que sea la Escritura la que nos lleve a conocerte, Dios. Porque eso es lo que estamos haciendo a través de este evangelio, conociéndote más y mejor. Sensibiliza nuestros corazones. Quita, Señor, de nosotros todo obstáculo, Dios, todo argumento, Dios, que nos impida entender lo que tú quieres hablarnos el día de hoy, Dios. Y que todo esto sea para que nuestras vidas, siendo edificadas en tu palabra, Dios, puedan corresponder, Señor, a lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Hoy te glorificamos en esta mañana a través de la alabanza, pero, Señor, también te glorificamos a través de nuestra atención. Así que yo te pido, Dios, que, Señor, no haya nada que distraiga nuestra mente, Dios, en esta mañana, la mente de mis hermanos, Dios, nuestro corazón, nuestra mirada, nuestros oídos estén atentos y puestos únicamente en ti, Señor. Y toda la gloria, como siempre lo decimos, sea dada a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien.
Marcos inicia este evangelio, inicia estos versículos de este evangelio, haciéndonos saber que después de que Juan se refiere a Juan el Bautista, que estuvimos viendo, fuera encarcelado, Jesucristo o Jesús regresó a la región de Galilea, escúchalo bien, predicando el mismo mensaje que Juan el Bautista compartía como preparación para la llegada de él mismo, para la llegada de Jesús. ¿Y cuál era ese mensaje? Era el mensaje del arrepentimiento. Y ahora dice Jesús, arrepiéntanse. ¿Y qué dice más? Y crean en el evangelio. Amén, si está conmigo, ¿verdad? No se quede dormido, vamos empezando. Juan había sido encarcelado por el rey Herodes Antipas. ¿Por qué había sido encarcelado? Bueno, él era gobernador en ese tiempo de Galilea, me refiero a Herodes. Y él había sido encarcelado, Juan, porque lo había confrontado, escúchalo, con su pecado de adulterio. Esto tú lo puedes ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. No nos vamos a adentrar en ello, pero quiero ponerte en contexto. Herodes le había quitado, escúchalo, la esposa a su hermano Felipe. Y entonces por esto es confrontado por Juan y entonces Herodes lo encarcela. ¿Ok? Estamos en eso. Ahora, la intención de Marcos, al darnos este antecedente sobre Juan el Bautista, realmente es señalar que Jesús comienza su ministerio justamente después de que Juan fuera encarcelado, como dándonos un punto de referencia que ya es difícil que se me olvide, por lo menos a mí, saber que Jesús, de hecho el título de este texto dice Jesús principia su ministerio, no pone hincapié en que Juan fue encarcelado, sino en que Jesús comienza su ministerio. Entonces este dato nos es dado como un punto de referencia para saber cuándo Jesús, en base al Evangelio de Marcos, lo que él nos describe, inició su ministerio. El foco de atención en el caso del Evangelio de Juan Marcos, ¿sí se acuerdan por qué era Juan Marcos? Porque su nombre era Juan, pero llevaba por sobrenombre Marcos, así nos dice la Escritura, fue de la primera enseñanza que vimos. Es justamente, el foco de atención es justamente el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la región de Galilea, ¿ok? Por eso el título que lleva este texto. Ahora, ven por favor lo que dice en Mateo capítulo 4, versículo 12, búscalo en tu Biblia, lo ponemos en la pantalla, que es el texto paralelo a este texto que vimos en el 14 y 15 de Marcos. Mateo 4, versículo 12. Dice lo siguiente: cuando Jesús, aquí lo tenemos en la pantalla, oyó que Juan estaba preso, ¿qué hizo Jesucristo? Volvió a Galilea. Galilea, que era la región más poblada en los tiempos del Señor. De hecho, fue en Galilea, escúchalo, donde el Señor pasó la mayoría del tiempo de su ministerio. Fue en Galilea donde el Señor realizó la mayoría de sus milagros. Fue en Galilea donde el Señor pronunció la mayoría de sus discursos. Fue en este lugar. Pero la esencia de su ministerio, es decir, de Jesús, según Juan Marcos, en su evangelio, es que Jesús se dedicó, y subraya esto, porque este es el centro de la enseñanza del día de hoy, y por eso te decía que es muy importante esta enseñanza. La esencia de su ministerio de Jesús es que Él se dedicó, escúchalo, a predicar el evangelio del reino de Dios. Fíjate lo que dice en Juan Marcos, versículo 14, que es nuestro texto de estudio, velo por favor ahí, dice: Jesús vino a Galilea, ¿y qué dice ahí? Predicando el evangelio del reino de Dios. Un evangelio, iglesia, que en estos tiempos se ha comprometido justamente en su esencia y en su naturaleza, con la introducción de ideas mundanas y doctrinas humanas dentro de muchas iglesias. Este evangelio se ha comprometido en su esencia. La esencia de Jesucristo, la esencia de lo que Jesús vino a hacer era predicar el evangelio del reino de Dios. Y por eso te digo que este evangelio hoy en día se ha comprometido en su esencia y en su naturaleza, porque muchas iglesias han metido ideas mundanas, han traído al mundo a la iglesia y doctrinas humanas. Así que, hermanos, la esencia de nuestra predicación, y esto quiero que tú lo tengas bien grabado en tu mente, es que siempre debe de ser el evangelio del reino de Dios. Esa es la esencia.
La esencia de nuestra predicación siempre debe ser la buena y sana doctrina, iglesia, las buenas nuevas de salvación. Esto quiere decir la palabra de Dios. Exactamente, escucha, lo mismo que Jesús predicaba, lo mismo que Jesús proclamaba, iglesia, lo mismo que hacemos todos los domingos desde este púlpito, en esta congregación, es predicar las buenas nuevas de salvación conforme a las Escrituras, no conforme a mis ideas, no conforme a lo que yo pienso, sino conforme a las Escrituras. Es algo que hoy en día se ha perdido, iglesia. Necesitamos regresar a los inicios, necesitamos regresar a la sana enseñanza y a la sana doctrina. ¿Saben lo que es predicar? Predicar no es otra cosa que hacer una declaratoria, que hacer una confesión, no mías, sino de las verdades del reino de Dios. Eso es predicar el evangelio. Y fue algo a lo que Jesús se dedicó continuamente, constantemente, durante todo su ministerio. Yo te decía, en estos versículos, Marcos nos da un resumen de lo que Jesús vino a hacer, de lo que era el ministerio de Jesucristo. Y ese ministerio de Jesús era predicar el evangelio del reino de Dios. Amén. Entonces Dios se dedicó continuamente y constantemente en todo su ministerio a predicar el evangelio del reino de Dios. Es cierto, mis hermanos, que sanó enfermos. ¿Sí los sanó? Es cierto que liberó personas. Es cierto que sacó endemoniados. Es cierto, hermano, que dio de comer a 5,000 personas. Es cierto que abrió el mar rojo. Todo esto es cierto, pero todo lo que él hizo, escucha, nunca, absolutamente nunca estuvo por encima de la enseñanza y de la predicación del evangelio del reino de Dios. Esa era su prioridad. Démonos cuenta que muchos se han desviado de esta gran verdad. Muchos se han desviado de esa gran comisión, y yo no quiero que pase esto en esta iglesia. Muchos se han desviado de la comisión de predicar las buenas nuevas de salvación tal cual son, iglesia, como viene en la Escritura, realizando prácticas antibíblicas, buscando ganar adeptos entre los que no conocen a Cristo, es decir, los no creyentes, y peor aún, iglesia, entre los creyentes que han sido mal enseñados. Muchas personas van a la iglesia buscando el milagro. Muchas personas van buscando a Dios porque necesitan un trabajo. Hacemos todo eso. Dios lo hace. Dios es capaz de hacer eso. Es más, si tú tienes trabajo el día de hoy, si tú estás vivo, es gracias a Dios. Pero ese no era el principio ni el principal motivo del por cual Jesús, hermanos, vino aquí a la tierra. Para una iglesia conforme a la voluntad de Dios, las buenas nuevas, es decir, el mensaje, el evangelio, la palabra de Dios, siempre, absolutamente siempre, deben estar por encima de cualquier práctica que se realice en ella. Amén. Es decir, por encima de cualquier liberación, por encima de cualquier sanidad, debe de estar la predicación del evangelio de Dios. La prioridad de Jesús era predicar el evangelio del reino de Dios. Y aunque hizo muchas otras cosas más, hermanos, nunca fueron un obstáculo, nunca fueron una distracción, nunca fueron un impedimento para que él predicara el evangelio del reino de Dios. De hecho, yo quiero invitarte a que veas una porción de la Escritura más adelante, versículos más adelante del mismo evangelio de Marcos. Ve por favor a Marcos 1, versículo 37-38. Me estoy adelantando, pero es necesario que toque. Quiero que veas tú esto, porque esta es la esencia del ministerio de Jesucristo, y eso lo tenemos que tener bien claro como hijos de Dios. Mira lo que dice Marcos 1, 37-38. Ya lo tenemos ahí, perfecto. Gracias, Janet. Ay, Janet no está Ricardo. ¿Dónde anda Janet? Le tocó a los niños. Bueno, ahí nos multiplicamos. Muy bien. Dice lo siguiente: y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Pues claro, todos lo estaban buscando. Él les dijo: ¿de quién estamos hablando? De Jesús, ok. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos. Y yo te voy a pedir que subrayes todo lo que viene después. Si traes algo, subráyalo de veras, para eso es la Biblia, subráyala, no tengan miedo. Para que sepas, recuerdes esto y lo tengas claro. Dice: vamos a los lugares vecinos para que ¿qué? Predique también allí. Le dijo: vamos a los lugares vecinos para sanar enfermos, liberar endemoniados. No. Le dijo: vamos para que predique allí también. Oye, Señor, pero es que ahí está necesidad. Vamos para que predique, porque para esto ¿qué? He venido. ¿Para qué vino Jesús? Para predicar, hermanos,
el reino de Dios. Iglesia, de nada nos sirve, escúchame bien, de nada nos sirve sanar a una persona. De nada me sirve sanar a un enfermo. De nada me sirve prosperar a una persona. De nada me sirve, hermano, liberar endemoniados, sacar demonios si se van a ir al infierno. Escúchalo, de nada sirve. Porque es más importante, hermanos, o lo más importante que tengo que hacer no es sanar enfermos. Perdóname. A lo mejor hay alguien que cree que eso es lo más importante. De hecho, muchas personas venden esto. Que lo más importante es sacar y sanar enfermos. Eso es lo más importante. Es lo que llama la atención en la iglesia. Por eso muchas personas buscan equivocadamente el reino de Dios. Y cuando algo no sucede, no pasa en sus vidas, se apartan de Dios. Porque no le han conocido. No saben que el ministerio de Jesús, su principal ministerio, era predicar las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Sabes? Eso tienes que tener claro. Mi principal ministerio, iglesia, no es sacar endemoniados, no es sacar demonios de las personas, sino predicar el evangelio. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué eso? Porque para eso vino Jesucristo. Y si nosotros somos, hermanos, imitadores de Cristo, si nosotros somos discípulos de Cristo, si somos seguidores, imagen y semejanza de Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hacía Jesús. ¿Para qué vino Jesús? Para predicar, hermanos, el evangelio del reino de Dios. La palabra no dice que la fe viene por sanar enfermos, ¿o sí? La fe viene por sanar enfermos. La palabra no dice que la fe viene porque por liberar y sacar endemoniados y demonios de todos lados. No dice eso, hermanos. La fe viene, dice la Escritura, por el oír la palabra de Dios. Y si no hay quien predique el evangelio correctamente, entonces ¿qué sucede? ¿Te das cuenta cómo hemos ensuciado y transgiversado las enseñanzas del reino de Dios? Yo no sé en dónde no nos ha quedado claro. Lo que pasa es que cuando tú, hermano, empiezas a meter tus ideas al mundo, cuando tú te crees más capaz de lo que Dios ha dicho y ha dictado, entonces empiezas a hacer un montón de cosas. Cuando tú tienes una necesidad mala vida, empiezas a contaminar todo esto del evangelio. Pero, hermanos, lo que tenemos que hacer los ministros, los que nos paramos delante de aquí, que somos uno más del ministerio de Jesús, es predicar lo que Él dijo, es predicar lo que está en su palabra, no otra cosa. ¿Sabes algo? El problema más serio del hombre no es su enfermedad o salud física, como muchas veces pensamos. No ese es el problema más serio del hombre. El problema más serio del hombre no es su situación financiera. El problema más serio del hombre no es su condición emocional. No, hermanos, el problema más grande del hombre es reconciliarse con Dios por su pecado. Eso es lo que muchos no quieren hacer. No quieren dejar su pecado. Ese es el problema más grande del hombre. Nadie se reconcilia con Dios si no es a través de la predicación del evangelio, si no es a través de su palabra, porque por oírla viene la fe. Amén. Escúchalo, por oírla viene la fe. Así es, amén. Aleluya. Mira, hermano, hay un ejemplo en la Escritura muy bueno para esta ocasión. Abre tu Biblia en Hechos, capítulo 6, versículo del 1 al 4. Amén. Hechos, capítulo 6, del 1 al 4, y luego nos vamos a brincar al 7. Pero vamos primero a esto. Hechos 6, del 1 al 4. Caray, ¿y tuviste buen tiempo ahí? ¿Aprendiste rápido? Tuviste buen tiempo. Sí. Pues que tú empezaste, tú eres el que ponías todo. Muy bien. Dice aquí, te pido que me sigas con atención en la lectura. Amén. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, gloria a Dios, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros, lea conmigo lo que viene por favor a continuación, no es justo que nosotros, ¿qué? Dejemos, dice la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Había y existe y hay una prioridad, y era predicar la palabra de Dios. Dice, no es justo que nosotros hagamos esas cosas, nosotros tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios. Dice, para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Y luego mira lo que dice, acoplándonos a lo que vimos la semana pasada, y dice, llenos del Espíritu Santo. Amén. No dice con el Espíritu Santo, dice lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes algo? Para servir a Dios definitivamente se necesita estar lleno del Espíritu Santo.
Porque si no, tu cuerpo, tu carne se resiste, tu mente a servir a Dios. No, es que imagínate ir los martes y luego ir los jueves y luego imagínate ir el sábado y luego imagínate ir también los domingos. Es mucho. Cuando tú estás lleno del Espíritu, yo les decía a los de los ministerios que hoy están en suspensión, ¿verdad? Les decía, híjole, se me hace eterno. Y luego decía, pero ¿qué me preocupo? Pues si somos los mismos que venimos. Entonces dije yo, los que venimos aquí vamos a estar siempre. Pero hermanos, es la realidad. A mí se me hace eterno brincar que llegue el domingo. Se me hace eterno que llegue el domingo para ver a la familia y para poder compartir el Evangelio de Dios. Llenos del Espíritu Santo. Tú necesitas estar lleno del Espíritu Santo, dice, y de sabiduría. A quien encarguemos, dice, este trabajo de servir las mesas. Y nosotros, versículo 4, que dice ahí, persistiremos ¿en qué, iglesia? En la oración y en el ministerio de la palabra. Y cada vez que leo estas cosas me doy de topes, porque iglesia, no hay enseñanza que no termine en esto. Para que nosotros persistamos en la oración y el ministerio de la palabra. Hermanos, está más que clara cuál es la prioridad, iglesia, dentro de las iglesias y dentro de los creyentes. Es la oración y es la palabra de Dios. ¿Sabes algo? Vimos una enseñanza hace ya algún tiempo que en un futuro volveremos a tomar y la volveré a dar tal cual, donde hablábamos de la iglesia primitiva y perseveraban iglesia en varias cosas, pero dos de esas cosas en las que perseveraba la iglesia primitiva era justamente en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios. Número 2, perseveraban en la oración. Hermano, esto no se nos dejó ahí nada más por casualidad. Hermanos, estos son principios bíblicos fundamentales, básicos en la vida de todo creyente cristiano. Si tú quieres ser realmente un verdadero creyente, si tú dices que eres seguidor de Cristo, tú tienes que invertir tiempo suficiente en la oración y en la palabra de Dios. ¿Sabes algo? Los griegos comenzaron a murmurar contra los hebreos. ¿Por qué? Las viudas no estaban siendo atendidas, sus viudas, como debiera de ser, y a lo mejor tenían razón, había hoy un descuido, estaba pasando algo. Los apóstoles se reúnen y les dicen, a ver, busquen a 7 varones de buen nombre, que sean llenos del Espíritu Santo, para que atiendan esto. Atender las mesas, servir las mesas, es algo importante definitivamente, pero no podemos permitirnos que esta labor de servir las mesas me impida y nos impida predicar la palabra de Dios y dedicarnos a la oración. Wow. ¿Cómo quisiera que todos pudiéramos decir eso? Me incluyo. Que pudiéramos decir, no debe de haber en tu vida algo más importante que esto. Predicar la oración. No debe de haber nada más importante para un, y subrayo esto, verdadero creyente. Escúchalo, para un verdadero creyente no debe de haber nada más importante que la palabra de Dios y la oración. Esa debe de ser nuestra prioridad día a día, iglesia. Yo creo que esta enseñanza y este mensaje está tan claro el día de hoy. No requiere que haga yo de más para decirles qué es lo que nos está hablando el Señor en esta mañana. Que nosotros reconozcamos cuál es. Tú puedes reconocer una iglesia en base a esto. Una iglesia donde se predica la doctrina, donde por encima de cualquier cosa está la palabra de Dios. No debe de haber nada, ni aquí, ni allá, brincando, ni en todos lados, ni luces de colores, distrayendo lo que realmente tiene sentido, que es el Evangelio. Muchas personas asisten al lugar, es que ahí, ¿sabes qué? Entramos ya, es que ahí no oscurece no hay así como luces, y entonces no hay ambiente, no hay la presencia espiritual de Dios, porque cuando apagamos las luces, todos entramos en la presencia de Dios. No, hermanos, si tú vas buscando eso, estás muy equivocado. Lo que tú debes de buscar es el Evangelio del reino de Dios. Eso es lo que tú tienes que buscar, no me queda duda. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Fíjate bien, lamentablemente en estos tiempos en muchas iglesias los cultos se celebran o se asemejan más a una reunión social que a un lugar donde se predica con autoridad la palabra de verdad. Esa es la realidad, hermano. Y mira, ¿cómo sabe, pastor? Pues nada más porque me meto a las redes y vi un montón de cosas. Ayer le mandé una. A ver. De veras que de repente. A ver, Jonathan, ¿dónde está Jonathan? Aquí está. Reunión especial. No voy a decir nombre de iglesia, porque no esa es mi finalidad. Yo quiero que tú entiendas y yo quiero que tú tengas claro que aquí podemos hacer lo que tú quieras, pero ¿sabes algo? Estamos tratando de enseñar la doctrina de Dios, lo que debe de ser. Y dice, reunión especial, ofrenda anual, domingo. Y yo dije, válgame Dios.
Sí me vi tentado, hermano, la verdad. Mira, hermano, es que las primicias son bíblicas, perfecto. Pero ¿por qué tienes que hacer un culto especial de primicias? ¿Por qué tienes que hacer un culto anual? No, si hay alguien, hermano, ¿usted quiere traer su primicia a la iglesia? Le pregunto, bien. ¿Usted le gustaría dar su primicia a la iglesia? Gloria a Dios, gracias por su respuesta. Exactamente. Yo no tengo que hacer un culto para que tú vengas el domingo a dejar tu primicia. Si en tu corazón está que tú quieres poner tu primer sueldo del año, ponlo. Pero yo no voy a hacer un culto de reunión especial para entregar nuestras primicias. No, hermano, yo no necesito eso. Tú das por gratitud lo que hay en tu corazón. Si tú quieres traerme las escrituras de tu casa, gloria a Dios, y echarlas ahí, hermano, mire, voy a poner el ejemplo para que vea que yo ando bien de montón. Ándale, mi Señor. Si tú quieres traer tus primicias, yo no te tengo que andar invitando ni diciendo nada. Tráelas ahí, que nadie se dé cuenta. Es como cuando ayunamos, no, estoy en ayuno, hermano. Estoy fortalecido. Y ando uno contando que tiene 5 días sin comer nada. No, hermano, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. No tenemos que andar presumiendo de nada, indignos somos. Si lo que tienes y lo que Dios te da es gracias a Dios, hermano. Pero hermano, ya de repente ves uno de estas cosas. Por eso te digo, no creas que yo nomás estoy juzgando iglesias, porque si no, hermano, es que yo tengo muchos contactos y veo las redes y digo yo, oh, Señor, ¿y sabes por qué lo hago? Más que para eso. Porque con esto yo también soy tentado y le digo, Señor, no permitas que vayamos hacia allá, no permitas que hagamos esto alguna vez. Si tú quieres traer tu ofrenda, ¿cómo le llaman aquí? Bueno, se oye menos feo, se oye menos feo que recoger promesas de fe y todo eso. Si tú quieres traer tu ofrenda tu ofrenda anual, adelante, tráela. Yo ni me fijo si le ponen nombre a sus sobres, si no le ponen. Yo oro por toda la iglesia, aquel que da y aquel que no da. Porque a veces también, mire, me pasó también, a ver, póngale su nombre, pero para orar por usted era para ver quién ofrendaba y quién no ofrendaba, válgame Dios. Pero si Dios sabe perfectamente y Dios conoce nuestros corazones, yo voy a orar por toda la iglesia. Aquel que es más, yo no sé quién da y quién no da. Yo no sé quién da más y quién da poco. Entonces, ¿sabe qué? Pues bueno, gloria a Dios, Señor, los que dan, gloria a Dios, bendícenos. Amén. Bueno, iglesia, pues lamentablemente lo que menos parecen muchas veces nuestros cultos de reunión son justamente algo que se asemeje a donde se predica la verdad. Pablo dice a los corintios, escucha esto, me encantó, que a Dios le agradó salvar a los creyentes. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda de este texto? No, pero ahorita se van a acordar cuando se los diga. A Dios, dice, le agradó salvar a los creyentes por la locura, dice, de la predicación. Wow. No por otra cosa, sino por la palabra de Dios. Por eso dice que le agradó. Amada iglesia, si hay algo, escucha, que no debe de ser negociable en una verdadera iglesia de Cristo, es la predicación del evangelio durante nuestros cultos o reuniones. Eso no es negociable. Porque la predicación del evangelio es el medio que Dios escogió, dice aquí, para salvar a los perdidos. Para edificar a los creyentes. Es la palabra de Dios. Nada, absolutamente nada, debe de estar por encima del evangelio, debe de estar por encima de la enseñanza de la palabra de Dios. Porque ¿sabes algo? Nosotros no fuimos llamados a ser animadores del reino de Dios, porque de esos hay muchos. A eso no nos llamó el Señor. Nosotros somos llamados a ser embajadores de las buenas nuevas de salvación. Abre tu Biblia, no la abras. Vamos a verlo en la pantalla, es el único texto que traemos. En la Biblia de las Américas, dice así, 2 Corintios 5:20. Amén, veo ahí en la pantalla, dice, por tanto, ¿qué somos? Embajadores de Cristo. Esto es como representantes de Cristo, hermanos. Y luego fíjate lo que dice aquí, como si Dios rogara por medio de nosotros. Somos instrumentos de Dios. Dice, en nombre de Cristo rogamos. ¿Y qué es ese ruego? ¿Cuál es la petición? ¿Que sanes a los enfermos? ¿Que liberes y saques demonios? ¿Que prosperes a las personas? No, dice, reconciliaos con Dios. Aleluya. ¿Te acuerdas lo que dije yo hace rato? Te dije yo, el problema más grande del hombre no es su salud física. El problema más grande del hombre no es su condición emocional. El problema más grande del hombre no es su situación financiera. El problema más grande del hombre es reconciliarse con Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermano, pregunta, ¿qué hacía Jesús pues en Galilea? Predicaba. ¿Qué predicaba? Versículo 15, Marcos 1:15, velo por favor, nuestro segundo texto. Marcos 1:15.
Fíjese lo que dice aquí, el tiempo, esta era la predicación de Jesús, el tiempo se ha cumplido, dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y ¿qué? Y creer en el Evangelio. Finalmente ha llegado el cumplimiento de la profecía, eso es lo que está diciendo Jesús. Finalmente llegó el Mesías, dice Marcos, tan esperado, y con esto el reino de Dios se ha acercado. Porque Jesucristo, amada iglesia, acercó el reino del Padre Celestial a nuestras vidas, mis hermanos. Esto es como si dijéramos que el acceso a la salvación se ha abierto para todo aquel que se arrepiente y cree en el Evangelio. Amén. Unas semanas atrás yo recuerdo que dijimos en una misma enseñanza de este Evangelio que el Evangelio era lo más glorioso. Dijimos que el Evangelio era lo más maravilloso, iglesia. ¿Tú lo crees? La noticia más importante y trascendental que alguien en algún momento pueda o pudo o pueda escuchar. Ese es el Evangelio. Es la noticia más importante que tú pudiste recibir en algún momento, que a través de nuestro arrepentimiento y de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, de creer en el Evangelio, es que nosotros podemos acceder a la salvación, a la gracia regalada de nuestro Dios. Que Dios mismo, dijimos, se involucró en la historia, que Dios se hizo hombre en la persona de su Hijo amado Jesucristo para liberar a los hombres del pecado y establecer su reino de paz en la tierra. Esa es la noticia. Jesús puso a nuestro alcance, a nuestra disposición, el reino del Padre Celestial. ¿Saben? La Escritura, no hermano, dice que Él es el camino de la verdad y de la vida, porque es el que nos lleva hacia el Padre Celestial. Jesucristo es ese camino. Él puso a nuestra disposición el reino de los cielos. Y cuando la Biblia habla de ese reino de los cielos, se refiere al gobierno de Dios sobre los corazones de las personas que nos hemos arrepentido y que hemos creído en el Evangelio. Ese es el reino de Dios. Tú y yo ahora estamos sujetos, vivimos y estamos sujetos a un reino celestial que es el reino del Padre. Tenemos acceso a Él, iglesia. Porque Él así lo dispuso a través de nuestro arrepentimiento y a través de la aceptación del Evangelio. Dios diseñó un plan perfecto, iglesia. Dios diseñó un plan perfecto para salvarnos, para enderezar lo que el hombre había torcido. Esto lo he mencionado también seguido. Para enderezar lo que el hombre había torcido. Y en ese plan estaba incluida la promesa de la llegada de un Salvador, el Mesías tan esperado. Ese plan lo contemplaba. Un Salvador que en forma de siervo, porque eso fue lo que hizo. Y esto es lo que Marcos nos presenta en su Evangelio. A Jesús en forma de siervo. Al siervo que se dio por todos nosotros. Un Salvador, hermanos. Un siervo que asumió nuestra culpa. Recuérdalo bien, que no se te olvide esto. Él pagó el precio de nuestros pecados. Él, hermanos, nos compró a precio de sangre. Él pagó nuestra deuda, transformando nuestros corazones, iglesia, para que nos sometamos a Él, escucha, voluntariamente y con gozo. Ese es un indicio de que tú y yo estamos sujetos al Señor. Realmente Él transformó nuestro corazón. Lo hacemos por gozo. Yo vengo a esta reunión ¿para qué, hermanos? Con gozo, con alegría. Aleluya, gloria a Dios, hermana. Gloria a Dios. Estuve a puntito de irme para allá atrás con usted que estaba en la alabanza, porque estábamos, los dos andábamos bien sueltos este día. Gloria a Dios. No del estómago, hermano, andábamos bien sueltos, pero de la presencia de Dios. Yo me estaba gozando, y luego le escucho a usted y también me gozo, y luego escucho allá los panderos de mi hermana Juan, y entonces empieza uno como que quiere hacer una bolita con la gente, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque, hermanos, cuando tú alabas, tú impregnas a los demás también de ese gozo que hay en tu corazón. Sí es. Amén. ¿Ves la importancia de que nosotros expresemos nuestro gozo hacia el Señor? No con la intención de que, quiero llamar la atención. No, hermanos, lo hacemos con la intención, pero de agradar a nuestro Dios. Y eso, hermanos, viene, así como las cosas malas contaminan también, así las cosas buenas también nos involucran a todos los demás. Amén. Gloria a Dios por eso. Y ese es el cumplimiento de la promesa, la cual Jesús proclama en el versículo 15 de Marcos, ¿sí? Del capítulo 1. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. El tiempo de que Dios venga a reinar ha llegado. Eso es lo que está diciendo. El tiempo de que el reino de Dios se manifieste, aquí está. Eso es lo que nos está diciendo Marcos. Y la verdad, hermanos, de ese reino de los cielos
es que ese reino está abierto y sigue estando abierto para todo aquel más, sigue estando cercano, escúchalo, para todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Por eso, mis amados hermanos, pudiera haber alguien que estuviera viendo este video más adelante y decirle: arrepiéntete y cree en el Señor. Porque, hermanos, el reino de los cielos sigue estando abierto. Aleluya. ¿Para qué? Para todo aquel que cree y para todo aquel que se arrepiente. Amén. Yo creo que aquí habemos por los que creemos en Él, que nos hemos arrepentido. Gloria a Dios. Pues ese reino se acercó a nuestra vida a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Gloria a Dios. Hermanos, por eso la respuesta del hombre a esta verdad, a esta gran verdad, debe de ser que el hombre tiene que arrepentirse y creer en Él. Esa debería ser nuestra respuesta. Hay algunos libros, algunos textos en algunos libros que dicen lo siguiente. Jeremías es uno de ellos, en Segunda de Crónicas, en Ezequiel. Todos estos libros, incluidos otros, pero estos 3 libros en específico, todos dicen, tienen esta frase entre sus líneas, en sus versículos, dice: vuélvanse a Dios de sus malos caminos, dice el Señor. Vuélvanse a Dios de sus malos caminos, dice el Señor. En la palabra encontramos esta frase: vuélvete a Dios de tus malos caminos. Reconoce tu pecado. Eso es lo que nos está diciendo. Reconozcan que han seguido su propia voluntad. Y esto no es otra cosa que arrepiéntanse. Eso es lo que están diciendo. Crean en Él, ríndanse a Él. Y ¿saben algo? Dependan y pongan toda su confianza en el Señor. Eso es lo que nos está diciendo. Vuélvete de tus malos caminos. Si tú te vuelves de tus malos caminos y te arrepientes, Él te va a sostener. Él te va a fortalecer. Él te va a guiar. Él te va a llevar. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Reconozcan que han pecado. Hermano, ¿cuánta falta hace eso hoy en día en la humanidad? Reconocer que nos hemos desviado del camino. Reconocer que el mundo, iglesia, ha prostituido en sí nuestras vidas. Nos ha corrompido. Como hijos de Dios tenemos que buscar esta senda antigua. Como hijos de Dios tenemos que regresar a estas verdades. Por eso la importancia de lo que nos enseña el Evangelio de Marcos al decirnos: a esto vino Jesús. Vino a predicar el Evangelio. ¿Por qué el Evangelio, hermanos? Es la verdad. Es la verdad, hermanos. Y es la que puede transformar nuestras vidas. Es la que puede transformar los corazones de aquellos que lo escuchan. Crean en el Evangelio. Crean en la buena noticia que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Hermanos, Él pagó nuestra deuda. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Él pagó nuestra deuda. Date cuenta que esto nos da de cierta manera una introducción. Estamos en el final. Pero, hermanos, si mañana hablamos, el domingo que viene hablamos del nacimiento de Jesús, estaremos complementando esto. Él pagó nuestra deuda. La salvación, lo hemos dicho muchas veces, no es... ¿Por qué? Por obras. Lo hemos dicho, aquí la iglesia lo conoce. Sabemos perfectamente que la salvación no es por obras. No es por lo que tú hagas, ni siquiera, escúchalo, por lo que tú dejes de hacer. No, hermanos, la salvación es por lo que ya Dios hizo, iglesia, en la cruz del Calvario, a través de la vida de su propio Hijo, del unigénito Aleluya. Hijo de Dios. Amén. Esa es la salvación. Lo que Dios hizo a través de su Hijo. No por lo que tú hagas o dejes de hacer. Tú eres salvo por la gracia de Dios. Porque Dios nos regaló a su Hijo. Esa es la verdad. Lo entregó por ti y por mí. De manera que la conversión del creyente no es otra cosa sino que un cambio, escucha, de gobierno. Esa es la conversión del creyente. Estamos aceptando con gozo la autoridad absoluta de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Cuando tú te conviertes, eso le estás diciendo a Dios: Señor, yo ya no me mando. Ahora tú me gobiernas. Tú dices lo que tengo que hacer. Tú dices cómo se tiene que hacer. Yo me someto completamente a ti. ¿Sabes por qué? Porque ahora tú puedes ver con claridad algo que nosotros llamamos como que la venda ha sido quitada de nuestros ojos. Tú puedes ver con claridad que estar bajo el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores es mucho mejor que estar bajo el gobierno del príncipe de las tinieblas. Eso es lo que sucede cuando tú te conviertes a Cristo, hermanos. Eso que decimos, que esa venda es quitada de nuestros ojos, es porque ahora podemos ver con claridad que nos conviene estar bajo sujeción del Padre Celestial. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, no hay mejor manera de vivir la vida que estando sujetos a la voluntad de Dios. Nos vamos a evitar muchos problemas. Nos vamos a evitar muchos inconvenientes de nuestra vida. Estar
sujeto a la voluntad de Dios es el regalo más grande que podemos tener. Es aceptar el sacrificio del Padre a través del Hijo. Tú tienes que estar sujeto a la voluntad de Dios. Ahora, hermano, decir que el reino se ha acercado no se refiere a un lugar físico. Esto lo tenemos claro, no se refiere a esto, sino a que Dios, iglesia, decidió intervenir, involucrarse en la historia de la humanidad. Eso se refiere, transformando los corazones de aquellos hermanos que se arrepienten y creen en nosotros. Eso es el reino de acercado. ¿Sabes algo? Los judíos estaban esperando un reino muy distinto, muy diferente. Ellos estaban esperando que llegara un caudillo militar que los liberara de la opresión de los romanos. En pocas palabras, ellos estaban esperando a alguien que llegara y con su poder y su fuerza le diera una patada a los romanos y restableciera el reino de Israel, restaurara a Israel. Eso es lo que estaban esperando. Pero la realidad, iglesia, de ese reino que se ha acercado, el cual dice la palabra, el tiempo se ha cumplido, es que Jesús viene y entra el día de reposo en una sinagoga y mira lo que les dice. Mira lo que les dice. Él no viene a sacar a los romanos. Mira lo que dice Lucas 4, 16, 21. Abre tu Biblia. Vamos al final con esto, iglesia. Lucas 4, 16 al 21. Poca información para retenerla. Vamos. Lucas 4, del 16 al 21. Mira lo que dice ahí. Amén. Ya lo tenemos en la pantalla. Dice lo siguiente: vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se sentó a leer. Desde ahí ya vemos lo que hacía, leer la palabra. A eso venimos a la iglesia, al evangelio, hermanos. Cuando leemos una carta de los evangelios, es como si en ese momento estuviéramos viviendo el momento en el cual se leyó. Dice lo siguiente, versículo 17: y le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, escucha, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué? Lo primero que dice es para predicar el evangelio del reino de Dios, para dar buenas nuevas a los hombres. Y luego dice un texto que muchos han tergiversado, ¿verdad? Que dice lo siguiente: me ha enviado a sanar. Ahí está, pastor. A sanar a los quebrantados de corazón. Hermanos, esto está hablando espiritualmente. A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, sí, aquellos que son presos del pecado. No está hablando de otra cosa. Y dar vista a los ciegos. Ahí está, mira, va a dar vista a los ciegos. Sí, aquellos que no pueden ver la verdad del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice el versículo 20: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles hermosas palabras. Les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sabes algo? Esto no es otra cosa que yo, les dice Jesús, yo soy el cumplimiento de la escritura. Aleluya. Yo soy el cumplimiento. Yes. Mis hermanos, la sinagoga no era otra cosa que la versión de la iglesia para los judíos. Algo que surgió en los tiempos del exilio babilónico, porque no había templo, no había un lugar donde reunirse, había sido destruido. Así que surgieron las sinagogas para poder reunirse y leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pues Jesús entra en la sinagoga y, de acuerdo a la costumbre que ellos tenían de leer, le dan el libro de Isaías, del profeta Isaías, y comenzó a leer este libro justamente donde estaba escrito la profecía de lo que había de pasar con él en su bautismo. Wow. Dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Te acuerdas de esto? ¿Recuerdas esa escena donde los cielos se abrieron? Y el Espíritu de Dios, dice la palabra, descendió en forma de ¿qué? Corporal de paloma. Hermanos, ese es el momento preciso donde Dios derrama de su Espíritu y capacita a Jesús para poder cumplir con su ministerio. Es lo que está leyendo. El Espíritu de Dios está sobre mí. Dice Lucas: por cuanto me ha ungido. Esto es, por cuanto me ha dado la facultad
por cuanto me ha dado el poder, me ha elegido. ¿Para qué fuiste elegido, Señor? Para dar la buena noticia a los pobres, dice. Para compartir el evangelio, para sanar, dice, a los quebrantados de corazón, para traer libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos. Todo esto espiritualmente hablando. Hermanos, termina diciendo: así que hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Esto es, ustedes están delante del cumplimiento de la profecía de Isaías. Y yo soy el Mesías profetizado. Y les dice en pocas palabras: Dios está aquí. Amén. ¿Sabes algo, hermano? Dios está aquí. Dios está aquí. No porque lo digo yo. No es por eso que Dios está aquí. Dios está aquí porque estamos haciendo lo mismo que hacía Jesús. Estamos leyendo y estamos enseñando el evangelio del reino de Dios. Esta profecía se ha cumplido en nosotros hoy. Él es el Mesías, hermanos, profetizado. Dios está aquí con nosotros. Ese Jesús del tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en Él. Amén, iglesia. Así que, hermanos, Jesús en Marcos anuncia que ha llegado el momento de que el reino de Dios, escucha, y esto significa de que Jesús va a confrontar el pecado de su pueblo. El reino de Dios se ha acercado, es que Jesús va a confrontar el pecado de su pueblo, va a restaurar el reino de Dios y va a llamar a las personas al arrepentimiento, a creer en Él, llamándoles a seguirlo. Eso es lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Es un llamado a seguirle, hermanos. Es por eso que los textos que vienen, y que veremos en otra ocasión, no en la próxima semana, pero lo veremos más adelante, es por eso que los textos del 16 al 20 nos habla justamente de los primeros discípulos de Jesucristo. Porque este es un llamado a seguir a Cristo. Amén. Mira, amada iglesia, termino con esto. Nuestra tarea como hijos de Dios no es predicar buenos consejos. Nuestra tarea como hijos de Dios no es predicar una serie de pasos para alcanzar el éxito. No es esa nuestra intención. Nuestra intención, nuestro objetivo no es vender milagros, sanidades ni prosperidades. Nuestra tarea es ser una extensión, escucha, es ser embajadores de su reino. Es nuestra comisión. ¿Qué hacer qué? Anunciar el evangelio de Dios, anunciar las virtudes de aquel, iglesia, que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Esto es algo que tú y yo tenemos que valorar. Tú y yo antes estábamos en tinieblas, pero gracias al evangelio de nuestra salvación es que ahora tú y yo podemos ver con claridad. Así que no nos sintamos más que los demás. No nos sintamos tampoco orgullosos porque nosotros estamos en la fe. No, hermanos, hay muchas personas que están viviendo engañadas y hay muchas personas que ni siquiera conocen a Cristo. Tu comisión y mi comisión es que seamos embajadores, es que prediquemos el evangelio a toda criatura, iglesia. Es que expongamos la verdad del reino de Dios, porque solo a través de esto es que las personas pueden venir a Cristo. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra tarea. Amén. Amén. Hay de aquellos que están cimentados o tienen cimentados sus ministerios en otra cosa que no es el evangelio del reino. No nos corresponde a nosotros enjuiciarlos, pero la Biblia es clara y tendrán sus consecuencias. Hay aquellos que están engañando a muchas personas y no les están enseñando lo que realmente tienen que enseñar, que es el evangelio del reino de Dios. Y no te asustes, no te asustes. Porque mira, a veces no nos asustamos por cosas, por las barbaridades que vemos en otros lados. Y te asustas porque el pastor es muy directo y confronta y le dice y trata a las iglesias y lo que está pasando. No, hermano, hay tanta cosa que nos debiera de asustar menos que esto. Nosotros tenemos que estar firmes. Tenemos que estar seguros en lo que compartimos y predicamos. Y le digo algo, siga orando. No estoy exento de un día salirme del redil. Pero Dios guarda de aquellos de sus hijos.
Y si usted está orando, y se lo decía también otra vez, quizás muchos de los pastores que se han desviado es consecuencia de una iglesia que no está orando por sus pastores. Así que vamos a orar, iglesia. Vamos a orar por nuestras vidas. Cuidar de no caer nosotros también. Y vamos a mantenernos firmes en la verdad del Evangelio. Amén. Esta es la buena noticia. Que Dios preparó un camino, iglesia, y puso a nuestro alcance la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una oración.